Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Freddy, buenas noches, bienvenida. Qué bueno que vinieron. Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos están nerviosos? Nada más yo, ¿verdad? Bueno, estamos en las manos de Dios. Esperemos que este día podamos escuchar la palabra de Dios, podamos hablar la palabra de Dios y que todo sea conforme a su voluntad. Todo lo que digamos lo honremos y que lo que escuchemos lo aprendamos y lo vivamos también para honrar al Señor. ¿Me acompañan por favor a la palabra de Dios? Jeremías capítulo 33, versículos del 1 al 6. Yo creo que este ya se lo saben de memoria completito, ¿verdad? Jeremías capítulo 33. ¿Ya lo tenemos por ahí? Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hacha, porque vinieron a pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. ¿Me acompañan en una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros sea edificado, Padre Santo. Que sepa, Padre Santo, cada uno de nosotros entender de ti, Señor, tomar buenas decisiones, Señor, y saber, Padre Santo, que tú nos marcas, Señor, un camino, Padre Santo, y que nos das la libertad de tomar decisiones, Padre Santo. Danos entendimiento, Señor, sabiduría para tomar la decisión correcta, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, como podemos leer en esta parte del libro de Jeremías, que lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces, y lo tomamos a veces como una palabra muy bonita, ¿no? Y nos quedamos nada más con la enseñanza o con la intención de parte de nuestro corazón de hablar con el Señor y recibir palabra del Señor, y recibir cosas que no sabíamos. Normalmente cuando el Señor nos habla, lo que nos enseña es algo que no sabíamos, ¿no? O algo que estábamos pasando por alto, y probablemente así lo dejamos y lo tomamos. Pero el trasfondo que trae esta palabra nos habla desde capítulos anteriores, desde el capítulo 18 aproximadamente. Los invito para que lean del profeta Jeremías, que lean la palabra de Dios y que analicen esta profecía o esta historia de lo que el Señor nos está enseñando. Y bueno, en un recorrido completo desde el capítulo 18 hacia adelante hasta llegar aquí a este punto, pues podemos ver cómo Dios está preparando a su pueblo de una manera muy especial. Primero corrigiendo pues muchas cosas que estaban mal en el pueblo de Dios, desde los reyes, los levitas, los sacerdotes, las personas que estaban ministrando, los profetas. Y bueno, como consecuencia, el pueblo de Dios estaba haciendo, pues estaba desviando. El pueblo de Dios estaba haciendo, pues a lo mejor lo que le estaban enseñando, pero le estaban enseñando mal. Estaban tomando doctrina
muy diferente a la que el Señor les enseñaba. Y como les digo, podemos leer desde el capítulo 18 en adelante, probablemente desde antes, no leí más del 18 que hacia acá. Pero en realidad lo que estaba pasando ahí era terrible, ¿no? En el capítulo 22 nos narra un episodio donde el Señor ya les había profetizado destrucción, ya les había profetizado que por su mal comportamiento pues los iba a destruir, y la gente se iba a admirar de esa destrucción, porque era el pueblo de Dios el que estaba pues el que estaba siendo removido, el que estaba siendo castigado, y terminaría en cautiverio, ¿no? Pero antes de eso pues iba a haber cosas muy feas para el pueblo de Israel. Como les digo, desde el rey, los siervos de Dios que deberían de estar predicando acerca de Dios, estaban engañando al pueblo, estaban tomando cada quien por su rumbo, y estaban sirviendo a otros dioses, estaban llevando al pueblo como ovejas a un barranco, ¿no? O sea, tenían liderazgo, era un rey, tenían los sacerdotes, había profetas que estaban llevando al pueblo a un barranco, a un despeñadero donde pues iba a haber muerte. En el capítulo 22, en el versículo 8 dice: y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. ¿Sabes? Pues era tremendo cómo el pueblo de Dios estaba siendo llevado a adorar completamente lo que no era Dios, probablemente con engaños, probablemente por su libre decisión, como lo hicieron los sacerdotes, como lo hizo el rey, probablemente también los súbditos del rey. El pueblo de Dios también tomó esa mala decisión y dejaron el pacto que Dios había hecho con ellos y adoraron dioses ajenos. En el capítulo 23 nos habla acerca en el versículo 13, dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Estaban pasando situaciones difíciles, estaban adorando dioses ajenos, le estaban sirviendo. Imagínense todo el servicio que se le debería dedicar a Dios: holocaustos, tiempos de adoración, tiempos de lo que se acostumbraba en esa época, pero que en lugar de honrar a Dios estaban queriendo honrar a dioses ajenos. Los profetas, habla acerca de los profetas, las gentes que estaban sirviendo a Dios estaban completamente perdidos, estaban profetizando en nombre de Baal, en nombre de dioses que no eran dioses realmente, eran parte del plan del enemigo, e hicieron errar al pueblo de Israel. Los profetas de Jerusalén estaban haciéndolo torpemente, cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. A lo mejor les era más fácil, les era más cómodo hacer lo que agradaba al cuerpo, hacer lo que no les costaba trabajo, y aparte se beneficiaban, permitiéndole a los malos hacer maldad. Probablemente ahí había corrupción monetaria,
o algo que les hacía agradar a esos sacerdotes, a esa gente que estaba pues con una misión especial de servir a Dios, pero estaban sirviendo al enemigo. A esos dioses Baal, dioses que pedían cuota de muerte, que pedían cuota de adoración por medio de actos sexuales completamente desagradables a Dios. Bueno, al grado de comparar esa actividad o esa actitud del pueblo contra Sodoma, los sodomitas, en este caso los hacía ver a los sacerdotes, a los profetas los hacía ver como sodomitas, y a los miembros del pueblo, al pueblo de Israel, los hacía ver como gente de Sodoma, ¿no? Entonces, pues una mezcla de maldad, una mezcla de cosas que no le agradaban a Dios. Esto, pues, en un anuncio adicional a esto, en la actualidad todavía esto existe. En la actualidad todavía hay personas que están ofreciendo culto a Dios, pero en realidad están ofreciendo adoración a cosas que no les conviene. Hay en ministerios, en religiones, todavía se sigue practicando el adulterio, y el pueblo de Dios o el pueblo de las ciudades pues siguen también adorando a Baal en la actualidad. Estamos hablando del ¿qué año estamos? 2026, ¿verdad? Estamos todavía, o hay gente que todavía está haciendo. Acaba de pasar una fiesta por aquí en mi rancho, que reúne a multitud de gente, miren, de otros lugares, vienen a adorar a Baal. La misma fiesta de hace siglos, de hace muchos años, muchos años, sigue todavía presente, y ese Dios sigue cobrando su cuota de fornicación, de adulterio, de asesinatos, de abortos. Su cuota de sangre se sigue pagando en la actualidad, y no nada más en Mazatlán, en otras ciudades de Sinaloa, no nada más en Sinaloa, en otras partes de México, no nada más en México, en otras partes del continente americano, y le seguimos esculcando, pues es en todos los lugares, ¿no? Y la gente estaba aplaudiendo, haciendo fiesta en el carnaval. Lo vemos a veces como una fiesta infantil, una fiesta alegre, pero tiene un trasfondo, y ese trasfondo, mis hermanos, los invito para que lo conozcan, para que vean qué tipo de fiesta es esa. ¿Alguien de aquí fue al carnaval? Ese que levantó la mano pero que no la levantó, los invito para que no lo hagan. Los invito para que no lo hagan. Es una adoración satánica completamente abierta en toda la ciudad. Es bíblico. Viene lo estamos leyendo aquí desde mucho antes del profeta Jeremías. Y lo malo de todo esto es que el pueblo de Dios estaba metido en esas cosas. El pueblo de Dios estaba metido en esas cosas, y el Señor estaba pues completamente molesto. Dentro de todo ese pueblo de Dios había una parte que a veces por ignorancia están adorando lo que no es, o están dejándose llevar nada más, ¿sabes? Y Dios conoce el corazón de esas personas, y Dios tiene algo preparado para esas personas. Para unas tiene preparado destrucción, como lo hemos leído, pero hay otras que Dios todavía tiene un remanente ahí que está en espera de que ese remanente le caiga el 20, ¿no? Que ese remanente sea reconquistado por el Señor, sea reenamorado por el Señor. Todo el tiempo hemos sido del Señor, pero a veces nos hemos desviado, y el Señor está insistente en rescatarnos. En el capítulo 24 nos habla acerca de una visión, y nos habla acerca de una visión de higos buenos y de higos malos, de tan malos que no se podían comer, pero había
un grupo o una caja con higos buenos. Los higos malos, pues ya no tenían remedio, ya no tenían manera de regresar porque estaban completamente podridos, no se podían comer. Pero había parte de esos higos que eran los higos buenos, y sobre esos higos buenos el Señor iba a hacer algo extraordinario. Dice, y vino en el capítulo 24, versículo 4, dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados a Judá, los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Aquí en esta parte todavía no llegan a la cautividad, pero el Señor ya está hablando, ya está profetizando sobre lo que va a hacer con el pueblo de Dios, y ya está hablando de que van a estar cautivos. En el siguiente capítulo ya nos habla acerca de la cautividad, 70 años cautivos. Pero lo que sí nos dice el Señor aquí es que Él tiene planes para nosotros. A veces pasamos en tiempos difíciles. El Salmo 140, no lo recuerdo exactamente ahorita qué salmo es, pero es de los 140 y tantos. Hace rato lo leí, no apunté la cita. Y nos habla acerca de cómo estaba sufriendo el pueblo de Dios en cautiverio, y que ahí eran oprimidos por el enemigo, y les decía: pónganse a cantarle a su Dios, queremos verlos que le canten a su Dios. ¿Y cómo vamos a cantar a Dios si estamos bien tristes? Este salmo nos habla de que esa situación que vivieron el pueblo de Dios ahí en la cautividad era una situación para ellos difícil. Estar en la cárcel no debe de ser alguna cosa fácil, pero aún ahí, en ese lugar de las dificultades, porque puede ser una cárcel física, puede ser un cautiverio físico, pero también pueden ser otras situaciones de vida. En esas situaciones que para nosotros se nos hacen difíciles, ahí está el Señor actuando. El Señor ya tiene algo preparado para nosotros, y lo principal que está preparando es que nosotros nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, que nosotros volteemos a ver hacia donde está Dios, que dejemos de ver los muros de la cárcel, que dejemos de ver las rejas, que dejemos de ver las carencias que se sufren en cautiverio, y que veamos la cara de Dios en la situación que estemos viviendo. Y bueno, de los higos malos, pues dice el versículo 10: enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Habla de sus hijos. Entonces ahí hay todavía una oportunidad. Parte de la profecía decía que si alguien era llevado cautivo y aún en cautiverio no se arrepentía, no se volvía a Jehová, pues ese cautivo ya no iba a regresar, ya no iba a ser liberado, no iba a pasar de ese cautiverio, iba a morir y ya no iba a regresar a su tierra. 70 años nos habla aproximadamente de 5 generaciones. En 5 generaciones y 70 años, y yo creo que para aquel entonces la gente vivía más que eso. Entonces tenían oportunidad de regresar, de salir a la libertad, pero tenían que cambiar, tenían que ser diferentes, y tenían que volverse a Dios de todo su corazón. Dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volvieron a mí de todo su corazón. En el capítulo 25
perdón, el capítulo, bueno, en el capítulo 25 habla acerca de de ese cautiverio, y en el capítulo 29, bueno, antes de llegar al 29, en el 25 habla de Nabucodonosor. Y entendemos esa historia de Nabucodonosor y lo escuchamos, yo creo que desde que estábamos en la escuela, por ahí yo me acuerdo de haber escuchado a este rey que me enseñaban, no sé, pero ya en la secundaria algo nos enseñaron de este rey, pero como un rey malo. Pero ¿sabes qué? Aún el malo en manos de Dios, Dios lo hace que haga cosas buenas. Él fue siervo del Señor. Él dice la palabra de Dios: Nabucodonosor, mi siervo. ¿Por qué? Porque lo iba a utilizar para algo muy específico, lo iba a utilizar para hacer entender a su pueblo que él era Dios. ¿Sabes qué? Pero no, ese Nabucodonosor era malo. Finalmente, aunque fue siervo de Dios, dijo que lo iba a destruir después de que el pueblo de Dios estuviera en cautiverio. Pero aún al malo, el Señor lo utilizó como siervo para un propósito muy, muy específico. En el capítulo 29 nos habla acerca de lo que tenemos que hacer cuando hemos sido atraídos al Señor, cuando hemos sido quedado cautivos por el Señor. En la situación que vivamos, en el lugar donde estemos, habla acerca de que trabajemos, de que construyamos casa, que nos casemos, que tengamos hijos, que nos reproduzcamos. Pero ¿sabes qué? Como buenas personas, como personas trabajadoras, como personas obedientes a Dios. Dios no nos quiere aislados, Dios no nos quiere como un elemento de castigo. Dios quiere prosperarnos, y aún así en la cautividad, aún así en medio de los problemas, Dios nos dice: ¿sabes qué? El problema no es el que rige tu vida. La situación que estás viviendo no es la que rige tu vida. Tu vida la rijo yo. Así de que trabaja, planta una viña, planta lo que vas a comer, construye una casa, cásate, ten hijos, sigue tu vida. No desistas. No porque estás en cautiverio ya se te acabó la vida. Ahí hay una enseñanza, y la enseñanza es confiar siempre en el Señor. Dentro de los planes que tiene Dios, dice, porque así dijo Jehová en el versículo 10 del capítulo 29: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Los iba a restaurar, los iba a regresar después de la cautividad, después de haber aprendido la lección. ¿Cuánto tiempo nos vamos a pasar nosotros aprendiendo la lección que el Señor nos está dando? ¿70 años? ¿Toda la vida? ¿O vamos a obedecer su llamado a la primera? Tenemos un Dios de oportunidades, y tenemos un Dios que nos permite elegir, que nos da la oportunidad de elegir. Y así llegamos hasta el capítulo 33, donde podemos ver que ese clama a mí y yo te responderé viene de un trasfondo donde hemos pasado por la cautividad, donde hemos pasado por situaciones completamente difíciles, y ahí en ese punto es cuando nosotros clamamos al Señor.
y esa palabra que le dio al profeta era también para seguir instruyendo al pueblo. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el versículo 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y haré volver a los cautivos de Jehová y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que no habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cuando venimos a los pies de Dios, cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor quita toda la cautividad, toda la opresión, el Señor trae a nosotros sanidad, trae medicina. El Señor trae no nada más en lo físico, trae una restauración completa a nuestra vida. Yo no sé cómo nos encontró a cada uno de nosotros, yo sé cómo me encontró a mí. Y tú y Dios saben cómo fueron encontrados. ¿Sabes qué? El Señor quiere para nosotros una restauración completa. No es una restauración momentánea, no es un ratito de alabanza y emoción, sino es una vida completa de restauración. ¿Cómo llegamos delante del Señor? Pues algunos llegamos cuchos, otros tuertos, etcétera, cada uno con sus cosas, pero el Señor nos restaura completamente. No hay nada más. El Señor va a hacer algo poquito con nosotros, va a hacer un cambio completo, va a ser un cambio completamente radical en nuestra vida. No es nada más de a poquito, no es nada más de a poquito, pero tenemos que voltear los ojos al Señor. No es en automático y no es algo así de simple. Nosotros tenemos que voltear a ver al Señor, arrepentirnos de nuestro pasado, arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo mal y cambiar nuestra vida por la vida que el Señor nos está poniendo a nosotros para vivir. En Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Recuerdan esta palabra, esta parte del libro de Éxodo? Yo creo que también la hemos leído en varias ocasiones. Y me gustaría que pusieran la Nueva Versión Internacional también de este mismo versículo. Es Éxodo 24:12. Bueno, ahorita lo van a poner. Dice el versículo en esta versión: el Señor dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Les repito, esta parte de la Biblia la hemos leído en varias ocasiones. Pero hay algo aquí importante que es de llamar la atención y que al menos a mí me llama la atención. La escuché y se me hizo así como un coscorrón para mí, ¿no? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir a atender al llamado de Dios. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor para servirle? ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor para que hagamos algo? Tan solo para que nos entreguemos a Él. Y probablemente nos hemos resistido, probablemente no lo hemos hecho, pero si obedecemos,
hay algo adicional. Dice, sube al monte, sube a mí al monte y espera allá. Esa espera nos habla de tiempo, nos habla de pasar tiempo con el Señor. En la nueva versión quiero resaltar la nueva versión internacional porque ahí dice algo un poquito diferente. Y dice, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. ¿Sabes qué, mis hermanos? Si oímos la palabra de Dios, si oímos su llamado, no es de paso, no es que iba pasando por la congregación. Hace muchos años, bueno, hace algunos años, porque ¿cuántos pueden ser muchos años? Estaba sirviendo como edecán y estaba en la puerta y estábamos cantando la canción de Ven, es tiempo de adorarte. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Ahí iban pasando unas personas por allá afuera. Y les decimos, pásenle, es tiempo de adorar al Señor. Y bueno, esa vez se me quedó grabado a mí que pasaron estas personas, cuando escucharon la alabanza, voltearon y les decíamos, vengan, es tiempo de adorarle. Y obviamente las personas no entraron, se fueron de paso. Pero sabes, cuando nos habla el Señor, no es para ir de paso, es para ir y quedarnos ahí con Él, para ir y esperar ahí. En este caso Moisés tenía una misión muy especial, muy importante, pero así como Moisés, cada uno de nosotros tenemos algo que recibir del Señor. No debemos venir como aves de paso, debemos de venir a donde está Él, venir a su presencia y quedarnos ahí. No podemos ir de Boy Scout al cerro y luego ya irnos, mejor allá abajo porque allá está el río, allá está lo fresco, allá puedo inclusive hasta sacar unos pescaditos o unos cauques y ahí me la voy a pasar a gusto. El Señor, ven a mi presencia. Aquí, ¿dónde es? Pues donde esté Dios, donde está la obediencia, donde estemos recibiendo palabra de Dios, donde el Señor me esté instruyendo, donde el Señor me diga las cosas que hacer. Y aquí está en su palabra. Aquí tenemos algo de donde aprender a Dios. Y de aquí vamos a leer, y de aquí vamos a escuchar, y el Señor nos va a hablar y va a hacer que nuestro pensamiento, nuestra vida cambie. Pero necesitamos ¿qué? Esperar ahí, quedarnos ahí. Ven y quédate ahí. No pasemos nada más delante del Señor. No nos vayamos de largo, quedémonos ahí con Él. Es algo que si nos metemos a bucear y no tenemos oxígeno, ¿qué va a pasar? Pues van a decir por ahí, vamos a desarrollar los pulmones bien grandes como los que están en las islas, en unas islas por allá que son nómadas pero del mar y a puro bucear se la llevan y están adaptados a vivir abajo del agua, pero nosotros no. Nosotros si no tenemos oxígeno nos ahogamos. Nosotros si no tenemos a Dios nos ahogamos también. Separados de Dios, que nada podemos hacer, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces cuando el Señor nos llame, que yo creo que el día de hoy nos está llamando, dice quédate ahí, no vengas de paso, no naveguemos nada más y pasemos por ese bello puerto, sino entremos a la presencia del Señor en cada ocasión. En Mateo capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí,
vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sabes? A nosotros nos llama el Señor para seguirle, para estar ahí con Él, para quedarnos ahí con Él. No para estar de pasada, sino para permanecer en su palabra. A partir de aquí adelantito empieza el sermón del monte, y que dice: subió Jesús, ¿con quién? Con sus discípulos y con una multitud de gente. Necesitamos hacernos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer en Él. ¿Para qué? Para aprender, para escuchar, para ser instruidos, para que nuestro carácter se forme. Alejandro va a decir: Pedro, ya está ruquito. No le hace, pero todavía falta que el Señor siga formando mi carácter. Todavía falta que el Señor siga formando mi manera de pensar. No ha completado la obra. Todavía estoy de pie y el Señor todavía no completa. Está trabajando conmigo, me está enseñando, me está instruyendo. Y yo creo que eso está haciendo con cada uno de nosotros. El Señor está actuando, pero nosotros tenemos que ser sus discípulos, tenemos que estar con Él, tenemos que estar aprendiendo de Él. Lo que nos enseña el Señor, tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo y practicarlo. El Señor tiene planes especiales, y ya lo leímos en el profeta Jeremías, todas las cosas buenas que tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué? Porque nos vamos a volver al Señor, vamos a permanecer ahí, nos vamos a quedar ahí, ahora que ya nos llamó, ahora que estamos aquí, hoy que venimos por primera vez, hoy que tenemos casi 30 años viniendo aquí, o algunos más, no sé. Tenemos que quedarnos ahí, en la palabra del Señor. Tenemos que ser sus discípulos. En Mateo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya los 11 juntos, ya sin Jesucristo, en ese momento fueron ellos solos al monte donde Jesús les había ordenado. Ya habían recibido indicaciones de Él, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como discípulos tenemos que aprender del Señor y tenemos que obedecerlo. Y aparte tenemos que reproducirnos, tenemos que hacer discípulos. Lo que vamos aprendiendo nosotros tenemos que compartirlo, tenemos que enseñarlo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, a La Juárez, a Jaripillo, a Lomas del Lébano, a la Genaro Estrada, al centro. A los pescadores les toca acá de la Playa Sur y todo este lugar. Entonces, a todas las naciones tenemos que ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que nos ha mandado, no nos ha sugerido absolutamente nada. No nos ha dicho: Pedrito, ¿quieres? No. No ha dicho: Alejandro, ¿te gusta? No. El Señor dice: aquí está lo que tienes que hacer. Y eso mismo enseña. Eso mismo enseña. Todo lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, eso mismo tenemos que enseñar y debemos de saber
que no estamos solos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, tenemos el llamado a permanecer, a estar ahí con el Señor. Sabemos que el Señor tiene planes, sabemos que el Señor, esa caja de higos duros, negros, malos, que no se pueden comer, los va a desechar. Pero también sabemos que esa caja de higos los va a usar para su honra, para su gloria. Entonces, la invitación del día de hoy, el mandamiento del día de hoy es estar tomado de la mano del Señor, es permanecer ahí con Él. Los pescadores dejaron su tarea y cambiaron de oficio, se hicieron discípulos del Señor. Y después todos los demás, un cobrador de impuestos, otros pescadores, hasta uno que era un poco fraudulento también estuvo ahí, tuvo la oportunidad pero la perdió. Entonces, cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, permanezcamos, y no les digo permanezcan aquí en la congregación, permanezcan en la palabra de Dios, permanezcan en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si el día de hoy dice yo ya no quiero ir a la congregación, pregúntale al Señor, porque también al profeta Jeremías le dijo: Señor, ya no quiero saber de ti. Y el Señor le dijo: una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo monta. Entonces, mis hermanos, permanezcamos de la mano del Señor. Amén. ¿Me acompañan en oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que debemos de permanecer en ti, Padre Santo. Que aún, Señor, con un antecedente, Señor, ilícito, Padre Santo, con un expediente, Padre Santo, que puede avergonzar a cualquiera, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor, sabemos que todos esos decretos escritos en contra de nosotros han sido eliminados, Señor. Sabemos que delante de ti hay perdón, Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que esta noche, Señor, cada uno de nosotros llegue a tus pies, Padre Santo, pidiendo perdón, Padre, por la vida pasada, Señor, por la vida que aún en la mañana, en la tarde, Señor, ayer, la vida cercana, la historia cercana a nosotros, Padre Santo, te hayamos fallado. Permítanos arrepentirnos, Señor, y permítanos llegar a ti, Señor, pidiéndote perdón. Y que al tú otorgar nuestro perdón, Señor, otorgar tu perdón hacia nosotros, Padre Santo, nosotros tomemos la decisión de permanecer en ti, Señor. Que estemos delante de tu presencia, Señor, y que ahí permanezcamos, Señor. Que tú nos guíes día con día, Señor. Que no hagamos cosas, Señor, sin considerarte, Señor. Que no hagamos cosas con nuestras propias fuerzas, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Señor, que tu amor se extienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos forme, Señor, que edifique nuestra vida, Padre Santo, en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.